Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que la verdad lo cambia todo. Y es que la forma en que las democracias mueren ha cambiado por completo. Ya no hablamos de esos golpes de estado de película, los del siglo XX. El peligro hoy en día es mucho más sigiloso. Se cuece a fuego lento, desde dentro. Entonces, ¿cómo ocurre? Si ya no vemos tanques en las calles, ¿cuál es la amenaza real? ¿Dónde está el peligro de verdad? Bueno, pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. La imagen que tenemos todos en la cabeza es ¡pum!, un colapso repentino. Pero la realidad actual es muy distinta. La erosión de una democracia es un proceso lento, a menudo legal, y por eso mismo es increíblemente engañoso. Ocurre paso a paso, medida a medida. Y claro, una sola de esas medidas, aislada, puede no parecer gran cosa, pero cuando las sumas todas te das cuenta de que están desmontando el sistema desde dentro, pieza a pieza. Para entender todo esto tenemos que empezar por el principio. Lo primero es aprender a identificar a estos líderes que tienen una vena autoritaria. Y aquí viene la gran paradoja. Son líderes que utilizan el propio sistema democrático para llegar al poder. Antes, hace no tanto, los partidos políticos tenían un papel fundamental. Actuaban como una especie de guardianes. Eran un filtro. Los líderes del partido, por así decirlo, evaluaban a los candidatos, y a los demagogos o a los extremistas simplemente los bloqueaban. Un caso muy conocido fue el de Henry Ford en Estados Unidos. Un tipo súper popular, sí, pero con unas simpatías nazis enormes. Pues bien, esos filtros impidieron que llegara al poder. Y claro, ¿cómo se detecta a uno de estos líderes? Pues un politólogo, Juan Linz, nos dio una herramienta clave, una especie de prueba de fuego con 4 puntos. Y ojo, aquí viene lo importante, no hace falta que un político cumpla los 4. ¿Qué va? Con que muestre claramente una de estas señales, una sola, ya deberían saltar todas las alarmas. Vale, imaginemos que un líder así llega al poder. ¿Qué pasa ahora? ¿Aprieta un botón rojo y se acaba la democracia? Pues no. Lo que hace es seguir una especie de manual, un libro de jugadas muy reconocible, para ir desmantelando el sistema, pero desde dentro. Y ese manual se puede resumir básicamente en estas 3 estrategias. No es un ataque frontal, para nada. Es una subversión metódica. Vamos a ver cómo funciona cada una. El primer paso del manual: controlar a los árbitros. ¿Y quiénes son los árbitros en una democracia? Pues los tribunales, las fiscalías, los servicios de inteligencia, todas esas instituciones que se supone que son neutrales. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en Hungría. ¿Qué hizo Viktor Orbán? Cogió el Tribunal Constitucional, lo hizo más grande y lo llenó de jueces leales a su partido. Así de simple. Se aseguró de que los árbitros pitasen siempre a su favor. Para que se vea hasta qué punto puede llegar esta cita es tremenda. Es de Vladimiro Montesinos, el jefe de inteligencia de Fujimori en Perú. Es que lo dice todo. O sea, no es solo nombrar a tus amigos, no, es ir mucho más allá. Es cooptar, es chantajear a jueces, a políticos, a empresarios, hasta garantizar su sumisión total. El poder se consolida así, controlando a las personas clave. Segundo paso del manual. Una vez que tienes a los árbitros, hay que neutralizar las críticas. ¿Cómo se hace? Pues hay varias formas. Se pueden comprar medios de comunicación, o asfixiarlos con multas fiscales millonarias, como hizo Erdogan en Turquía, o intimidar a las élites económicas para que no se metan en política, al estilo de Putin en Rusia. Al final, el objetivo siempre es el mismo: controlar la narrativa. Pero, a ver, la pregunta es, ¿por qué funciona este manual? ¿Cómo es posible que estas tácticas tengan éxito? La respuesta es que solo pueden funcionar si algo mucho más profundo ya se ha roto antes. Algo que no está escrito en ninguna ley. Las reglas no escritas, que son, en realidad, los verdaderos cimientos de la democracia. El primer guardarraíl invisible es la tolerancia mutua. Y esto, en el fondo, es muy sencillo. Es aceptar que tu rival político no es un enemigo mortal. Es un adversario, sí, pero es legítimo. Que aunque sus ideas te parezcan un desastre, tiene el mismo derecho que cualquiera a competir por el poder y a gobernar si gana. Y el segundo guardarraíl es la contención institucional. ¿Qué significa esto? Pues básicamente tener autocontrol. Es no usar todo el poder que la ley te permite, no estirar la cuerda hasta el límite. El ejemplo perfecto es el de los 2 mandatos para los presidentes de Estados Unidos. Durante más de 150 años, eso no estaba escrito en ninguna ley. Era una norma no escrita, un acto de contención, mucho antes de que se convirtiera en ley. Y aquí se ve la diferencia de una forma brutal. Cuando estas normas, estos guardarraíles, funcionan, la política es una competición. A veces dura, pero una competición. Pero cuando se rompen, la política se transforma en una guerra sin cuartel. Se empieza a jugar a lo que se conoce como constitucionalismo agresivo, que es básicamente usar cualquier herramienta legal como un arma para aniquilar al oponente.
Vale, entendemos los guardarraíles, pero ¿qué es lo que los destruye? ¿Qué hace que todo esto salte por los aires? Pues hay un catalizador increíblemente potente, la polarización política extrema. Y aquí está la clave de todo. Cuando la división política deja de ir sobre impuestos o sanidad y se convierte en una lucha existencial sobre la identidad, sobre la raza o la religión, la tolerancia mutua desaparece. La gente empieza a aceptar acciones antidemocráticas con tal de que su lado gane y el otro, que ya es visto como una amenaza para la nación, pierdan. Y esto no es solo una teoría. El panorama político ha cambiado drásticamente. El espacio ideológico común que había entre los partidos se ha ido encogiendo hasta casi desaparecer. Este atrincheramiento en bloques elimina cualquier terreno para el compromiso y lo único que hace es alimentar la hostilidad. Y en ese caldo de cultivo, la erosión de las normas es mucho más probable. En un ambiente tan polarizado, una crisis es como echarle gasolina al fuego. Un líder puede explotar un atentado terrorista o una recesión económica brutal para generar un efecto de cierre de filas. Y esa es la excusa perfecta para justificar la represión de la oposición y consolidar su poder de forma definitiva. Y todo esto nos deja con una pregunta final, y bastante inquietante. Si esos guardarraíles de la tolerancia y la contención se han roto, ¿puede la Constitución por sí sola, el texto escrito, proteger a una democracia? ¿O en realidad su verdadera fuerza siempre ha residido en esas normas invisibles que durante mucho tiempo simplemente dábamos por sentadas?